¿Qué tal, Ediel? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, vamos con la pizarrita. Ahí está el tema y están los años. ¿De qué año a qué año se desarrolla la Segunda Guerra Mundial? Esto es de 1939 a 1945. Para estudiar un acontecimiento que ocurre en 1939, tenemos que ir a los hechos anteriores. ¿Qué pasó antes? Entre 1919 y 39, en el transcurso de 20 años, hay un periodo de la historia llamada entreguerras. Es decir, todo lo que ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bien, lo que ocurrió entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial acabó en 1919. De ahí en adelante, hasta el 39, pasa un conjunto de hechos, como por ejemplo, la ya comenzada Revolución Rusa. Surgen partidos políticos auspiciados económicamente contra los comunistas, que van a ser justamente los fascistas. El fascismo se expande en Italia, Alemania y España, por no decir también otros países. Pero son en estos tres países donde tuvo mayor éxito. Ocurre el crack del 29, la caída de la bolsa de valores, el jueves negro en Estados Unidos. La guerra civil española, llamada también la mini guerra mundial, porque en la guerra española se enfrentan todos los países del mundo que participan en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en España, destruyéndola totalmente. Y a los que les gusta el fútbol, ahí surge toda la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid, porque los que les gusta el fútbol saben que en España hay un clásico. El clásico español no es Barcelona-Real Madrid, es el Atlético de Madrid versus el Real Madrid. Pero después de la guerra civil española, ese clásico dejó de ser conmemorativo para darle paso al nuevo clásico, que era Barcelona versus Real Madrid, que representaban los dos bandos en esta guerra civil y que representaban la posible independencia de Barcelona de la corona española. Bien, avanzamos, los chicos. Acá hay tres personajes que van a marcar el inicio de este conflicto armado. Van a formar también el llamado eje, el eje de Roma, Berlín y Tokio. Hablamos de los líderes de Italia con Benito Mussolini, apodado el Duce o el Guía. Adolfo Hitler, ya todos lo conocen, que lideró al Tercer Reich. Ojo que el Tercer Reich es encabezado por Alemania, pero Hitler no era alemán, Hitler era austríaco. Y a la derecha vemos a Hirohito, que representaba a Japón, el imperio nipón. Hirohito se autoproclamaba Dios y que todos los ciudadanos japoneses tendrían que pelear en nombre de Dios, en nombre de Hirohito. Entonces, ellos van a hacer una alianza militar que buscan poner un nuevo orden mundial, ¿no? El nuevo orden mundial entre Roma, Berlín y Tokio. Se sabe que Benito Mussolini había pedido a sus aliados que de ganar la guerra, él se quedaría con el continente africano. Hitler pidió únicamente Europa y parte de Norteamérica, mientras que Japón quería todo el Pacífico, parte de América y parte de Asia. Ese sería el nuevo orden mundial, encabezado por Hitler, Mussolini e Hirohito. Pero lamentablemente para sus intenciones no tuvieron buenos resultados. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Gran difusión del nazismo con Hitler, el fascismo con Mussolini
y el comunismo en toda Europa y avance del movimiento sindical. Siempre se ha hablado del movimiento nazi, el partido político nazi. Se ha hablado también del fascismo, de Mussolini, y sobre todo del comunismo. En el Perú hoy en día se habla del comunismo como si el comunismo fuera un simple grupo de animales con metralleta. El comunismo no es lo que se habla en el Perú. La idea de comunista en el Perú es una idea que la han inventado los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando quieren atacar a alguien, o los políticos de extrema derecha quieren atacar a alguien, los llaman comunistas. Porque para ellos el comunismo es malo. Es como hablar de Lucifer, del demonio, de lo peor de lo peor. Pero el comunismo no es eso. El comunismo, en historia, es un sistema económico. Es una forma de llevar la economía de un país. Ya que ataquen los intereses de los capitalistas, ahora entendemos por qué los satanizan tanto. En el Perú, por ejemplo, el comunismo está relacionado al terrorismo. Eso nadie lo puede negar. Y cada vez que alguien habla de derechos de obreros o de campesinos, es acusado de terrorista, como lo hacía Fujimori en los 90. Hoy en día se hace lo mismo. Se ha terruqueado a las manifestaciones en todo el Perú. Si bien es cierto, hay infiltrados, como en todo lado, como también se han encontrado, bueno, es un tema muy extenso. El comunismo que ocurre, bueno, nace en Alemania, con Carlos Marx y Engels, que tuvieron que fugar hacia Inglaterra, su forma de pensar, se expande por Europa a inicio del siglo XIX, llegando a Rusia, donde se hace fuerte el comunismo. Incluso motiva una revolución contra los gobernantes rusos, contra los zares, el zar Nicolás II, que muy pocos saben que son familia cercana de la corona inglesa. Cuando el gobierno del zar Nicolás II cae bajo las revueltas del comunismo ruso, el comunismo se vuelve fuerte e importante en toda Europa y parte de Asia. Esta expansión del comunismo como forma política y económica era una amenaza para países capitalistas como Francia e Inglaterra, quienes tenían colonias por todo el mundo basadas en el capitalismo. Francia e Inglaterra, también Alemania, buscaron cómo frenar el avance de este nuevo sistema económico, que venía de la mano con ideas políticas e ideas filosóficas. ¿Cómo lo frenarían? Lo frenarían creando partidos políticos de ultraderecha, ultramente violentos, que reprimían cualquier tipo de manifestación que estuviera en contra del capitalismo. Nace así en Italia el fascismo, con Benito Mussolini, quien le declara la guerra al comunismo dentro de Italia y destruye a los comunistas de Italia. Este ejemplo de Mussolini sería copiado en España y Alemania. En Alemania había muchos comunistas. Incluso el partido nazi era un partido nacional demócrata obrera. Los nazis eran obreros, algo parecido a lo que es comunismo. Pero Hitler, auspiciados por capitalistas, entraría a este partido, haría una purga política y se queda con el poder, declarando la guerra de manera abierta a los comunistas. Entonces, el mundo vería al partido nazi y al partido fascista como la salvación contra el comunismo. Es por eso que Alemania, a pesar de que estuvo derrotada en la Primera Guerra Mundial, se le permite volverse a armar. Alemania estaba prohibida de tener armas, estaba prohibida de tener ejército numeroso, estaba prohibida de irse a las fronteras. Sin embargo,
Los países garantes de la Primera Guerra Mundial se lo permiten. Y se lo permiten no porque sea buena Alemania, sino porque ya le había declarado la guerra al comunismo. Y todos querían que Alemania haga el trabajo sucio y que le declare la guerra a Rusia, ¿no? Y acabe con el sistema comunista. Si bien es cierto, el nazismo y el fascismo o el falangismo español son ultraenemigos del comunismo, el partido nazi tenía un enemigo más grande, que era Francia, Inglaterra y Estados Unidos, por haberlos vencido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Alemania, al ver esta situación, decide firmar una paz con algunos de sus enemigos y decide firmar una paz con los rusos. Esta paz se llamó el Tratado Ribbentrop-Molotov, donde plantea una paz entre comunistas y fascistas. Era un tratado secreto. Todo el mundo pensaba que Hitler atacaría a los rusos, pero lo único que hizo con los rusos fue firmar un tratado de paz, un tratado de no agresión. ¿Y por qué hizo esto Hitler? Lo hizo porque quería atacar primero a sus enemigos de la Primera Guerra Mundial. Quería vengarse. Bien, pero el avance del comunismo entre 1919 y 39 no fue lo único. En otras partes del mundo ocurrían hechos importantes. En el Perú, por ejemplo, surgía un gobierno militar, ¿no? Se habla del tercer militarismo. En Estados Unidos, al tener gran cantidad de producción y no tener dónde vender lo que producían, provoca una crisis llamada la crisis de 29. A todos estos jóvenes, no sé si estarán al tanto de las noticias que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos está pasando el momento, posiblemente el momento más difícil en su historia con respecto al cambio climático. Hay estados en la actualidad que están llegando a menos 30 grados centígrados. ¿Tú sabes lo que es menos 30 grados centígrados? Te pregunto, ¿sabes? O sea, un frigider, un congelador, llega normalmente a menos 5. O sea, menos 5 es hielito, hielito. Ahora hay estados, creo que son 50, de los 50, 48 están en emergencia, llegan a menos 30. ¿Qué ha dicho el presidente de Estados Unidos? Si quieres viajar a otra parte del mundo, viaja ahora, vete. Vete, vete. Porque Estados Unidos está hecho literalmente un congelador. Bien. Entonces, a lo largo de la historia, Estados Unidos, bueno, está un poquito complicado eso. Me dicen que el Estado proteja a los animales de Estados Unidos. Ahí, bueno, ahí la naturaleza va a tener que ingeniárselas, ¿no? Posiblemente sea una nueva selección natural la que exista en Estados Unidos. Y eso ya pronosticado hace tiempo, ¿no? Esta mini edad de hielo que está pasando en Estados Unidos. Es realmente impresionante las olas de frío. Bien, esa crisis, la de ahora, es natural. La crisis de 29 fue una crisis económica, debido a la gran producción y a al poco mercado. Es que el mundo estaba destruido por la Segunda Guerra Mundial, todos estaban viendo que reconstruirse, y Estados Unidos se quedaría con toda su mercadería y no tendría a quién o cómo venderlas. Se complicó todo, se complicó todo. Y vendría esta crisis, el crack del 29, el jueves negro, que lo conocemos como una crisis económica mundial. Ojo, no solamente norteamericano, porque la economía regía a lo que hacía Estados Unidos. Si Estados Unidos cae económicamente, bueno, el mundo caería económicamente. Los afectados de esta crisis fueron, los efectos, perdón, quiebra de industrias,
bancos y otros sectores económicos. Se detiene el comercio internacional ante el retorno del proteccionismo, desempleo masivo del sector obrero y de las masas trabajadoras en general, incremento de la pobreza. Todo esto se da debido a que el mundo depende de una economía. Hay crisis en toda América Latina, hay crisis en Alemania, en Francia, Inglaterra, en muchas partes del mundo, menos en Rusia. ¿Y por qué no hubo crisis en Rusia? Porque Rusia tenía otro sistema económico, el comunismo. Por eso acá dice claramente, crisis económica mundial del capitalismo. Solamente afectó a los países capitalistas. ¿Bien? Nada de nada. A ver, causas, a ver. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que hay una exaltación nacionalista. Obviamente, pues en Alemania venía de perder una guerra mundial. El nacionalismo se respiraba por todos lados. Todos querían o tenían un afán de revancha contra los aliados que los humillaron en esta Primera Guerra Mundial. En este contexto surge el partido nazi. Los nazis eran obreros en su inicio, luego Hitler hace una purga interna, cambia la forma de pensar eh, de estos alemanes. En Italia surge el partido fascista. En la Unión Soviética, el partido comunista se hace más fuerte. Otro motivo, otra causa de la Segunda Guerra Mundial es que Alemania comienza a expandirse cuando lo tenía prohibido. Anexa a Austria. Austria es un pueblo, bueno, un país actualmente. Los austríacos tienen origen germano, al igual que los checoslovacos. Y es por eso que Alemania con Hitler decide unificarlos y así crear el Tercer Reich, Tercer Imperio Alemán. Italia anexa Etiopía en África y Albania en los Balcanes. Japón anexa Manchuria, que le correspondía a China, y parte de Mongolia a su gran imperio nipón. Bien, esto es lo que es las causas, ¿no? Luego dice el nuevo armamentismo de Alemania, Italia, Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Francia, Inglaterra, Estados Unidos creían que el armamentismo que estaba sometido a Alemania, Alemania estaba que se llenaba de armas. Y como Alemania estaba que se llenaba de armas, Francia e Inglaterra juraba, pensaba que eran armas para atacar a Rusia. Pero lo que ellos no sabían era que Rusia y Alemania tenían un pacto de no agresión. Las armas que estaban comprando y creando y demás eran para atacarlos a ellos, a los capitalistas. Y en vista de un posible ataque, los países forman nuevamente las alianzas militares. Vemos que existe el eje, nace el eje. Alemania, Italia y Japón, con sus líderes Hitler, Mussolini e Hirohito. Otra vez es que Hitler es llamado el Führer, Mussolini es apodado el Duce, y Hirohito, bueno, él es Dios para ellos. Ellos se van a enfrentar en la guerra mundial contra Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Otro motivo por el cual se da la guerra es que Inglaterra ve en peligro su industria debido al gran crecimiento de Alemania. Bien, ¿qué pasó en esa Alemania nazi? ¿Cómo es que llega a tener gran poder? ¿Cuál es el proceso del fascismo en Europa? A ver, te lo pongo aquí, ¿ya?
¿Se ve, chicos? Confirmen si se ve la pizarra que estoy compartiendo, la pizarra virtual. Vamos a poner aquí que es el fascismo, ¿ya? Gracias por confirmar. Gracias, Italia, Christopher. Gracias, Brian. Muy bien. Christopher. Ya, excelente. Mira, vamos a ver qué es el fascismo, para que quede claro. El fascismo no solamente es italiano, puesto que el fascismo es una forma de política. El fascismo llamado de diferentes formas en los países que va a aparecer. En Europa aparecen 3 países. Lo vamos a seleccionar así ya. Uno aquí, otro aquí y otro por acá. Son 3 países fascistas, ¿bien? Obviamente vieron más, pero son los más destacados estos 3. Ahí está. 3 países, ¿bien? Vamos a poner aquí Italia porque fue el primero donde va a aparecer, ¿ya? Italia. Ponemos aquí Italia. Luego aparece en Alemania. Y luego en España. A ver, en Italia se va a llamar igual, tal cual. Fascismo, lo llamaron fascismo, no, no cambió. Por eso aquí aparece, pues, ¿no? En Alemania se le llamó nazismo, ¿no? O el partido nazi. Y en España se llamó el falangismo. Sí, falangismo. El líder en Italia, chicos, ¿cómo se llamó el líder del fascismo italiano? Leo el chat, a ver, ¿cómo se llamó el líder del fascismo italiano? Los leo, los leo. Muy bien, ahí me están mandando. Así es, Benito Mussolini, correcto. En Alemania se llamó, a todo el mundo lo conoce en Alemania. ¿Quién fue el líder nazi en Alemania? Así es, chicos, Adolfo Hitler. Mientras que el falangismo español tuvo como líder a Francisco Franco. Todos ellos tuvieron un apodo. Benito Mussolini era llamado Il Duce. Hitler es llamado el Führer. Y Francisco Franco, el generalísimo. Bien. Benito Mussolini tuvo algunas características en su gobierno. ¿Cuáles fueron estas características del gobierno de Mussolini? Primero, que estuvo al mando de los famosos camisas negras. Bien. Tomó el poder en el día llamado la Marcha sobre Roma. Bien. Firmó el pacto
Pacto de acero con Alemania. ¿Qué más daría Mussolini? Ah, ya, él tenía características mesiánicas. Él se hacía llamar Mesías. Era chauvinista, xenófobo. Bien. Mesías, bueno, él se hacía llamar o tenía características mesiánicas. Él era infalible, según él nunca se equivocaba. Chauvinista, amor extremo a su país. Xenófobo, odio hacia lo extranjero. Y sobre todo, él es anticomunista. Bien, mientras que Hitler, el Führer, a ver, ¿qué podemos hablar de Hitler? A ver, tiene dos momentos, bueno, varios momentos importantes. Entre ellos, cuando escribió su libro. ¿Cómo se llamó el libro de Hitler? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llamó el libro de Hitler? A ver, Hebel, dime, André. Muy bien, Miguel, muy bien, Mateo. Así es, se llamó Mi Lucha. Su libro se llamó Mi Lucha. ¿Qué más podemos decir de Hitler? A ver, en su gobierno, o llegó al poder mediante la noche de los cuchillos largos y la noche de los cristales rotos. ¿Qué es la noche de los cuchillos largos y qué es la noche de los cristales rotos? La noche de los cuchillos largos es cuando hace una purga interna en el partido nazi. Te recuerdo que el partido nazi no lo funda Adolfo Hitler. El partido nazi es fundado por Anton Drexler. Anton Drexler era socialista y esto estaba dirigido para los obreros, pero Hitler llegó al partido y lo volvió de ultraderecha. ¿Cómo lo hizo? A la fuerza. Por eso se llama Noche de los Cuchillos Largos, porque todo aquel que estuvo en contra de él fue asesinado esa misma noche en la casa del partido político nazi. Y la Noche de los Cristales Rotos menciona a la persecución que tienen contra los judíos. Ya, el problema con los judíos ya es algo personal de Hitler y algo no muy bien contado. El odio hacia los judíos no es un odio irracional, es un odio racional. Debido a que acabada la Primera Guerra Mundial, los judíos van a hacer negocios en Alemania explotando a la ciudadanía, sobre todo a las viudas y huérfanas. Es por eso el odio hacia los judíos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que los judíos son personas que tienen mucho dinero y que gastan muy poco, ¿no? Por no decir que son tacaños. Bien, entonces ellos hacen su riqueza a base del sudor y el sacrificio de otras personas, ¿no? Que bueno, quien haga su riqueza que la haga como quiera, ¿no? Pero en el caso de Alemania era un país muy doblegado por la guerra mundial, muy sufrido por sus muertos, y bueno, pues los judíos vieron una oportunidad de hacer negocio ahí y lo hicieron, a pesar de que esto generaría odio hacia ellos. Bien, entonces tenemos la noche de los cuchillos largos y la noche de los cristales rotos. ¿Qué más hablamos de Hitler aparte de su libro? Creador del eje, ¿no? De la alianza entre Alemania, Italia y Japón. También, claro, también fue anticomunista, también orden mesiánico. Recibió apoyo económico de personajes
o de marcas muy conocidas. Se sabe que la marca Adidas lo financió en un inicio, ¿no? Con los hermanos Dassler, Adolfo Dassler y Rodolfo Dassler. Luego otra marca conocida, Hugo Boss también era nazi. Y se sabe de los mexicanos, ¿no? Que apoyarían más adelante en la guerra. Bien, esto es lo más destacado posiblemente con Hitler. Y aparte que firmó el pacto secreto, fue Hitler quien firmó el pacto con los rusos. Se trató la firma del pacto de no agresión con Rusia. Este pacto se llamó Ribbentrop-Molotov. Así se llama, Ribbentrop-Molotov. ¿Bien? Y en España también hubo fascismo, pero acá se le llamó falangismo. Falangismo, ¿bien? ¿Quién creó el falangismo en España? No fue Francisco Franco, ¿ah? Fue Primo de Rivera. Profe, ¿quién es Rivera? ¿Quién es Primo? Primo es apellido. Primo de Rivera es un apellido compuesto. Ya, la diferencia entre fascismo y nazismo, en realidad no hay diferencia, es lo mismo. Lo único que cambia es la ubicación geográfica. El fascismo nace en Italia, y el fascismo es un partido político basado en la ultraderecha, donde se caracteriza que hay un solo líder. Esto es verticalizado, es radical, es de ultraderecha, es xenófobo, o sea, es decir, odia a los extranjeros, es chauvinista, ama en extremo lo nacional, es anticomunista. El fascismo, cuando aparece en Italia, se le llama tal cual, fascismo. Tenía como símbolo el FACE. ¿No has escuchado el Facebook? FACE, el FACE. Ese era su símbolo, que era un conjunto de cañas amarradas a una hacha. El símbolo nazi era la esvástica. Bueno, y el falangismo no tiene un símbolo definido. La diferencia entre ambos, entre fascismo y nazismo, la única diferencia es la ubicación. El fascismo italiano, nazismo alemán. Pero la forma de gobierno es igual, tienen las mismas características. El fascismo, te repito, el fascismo en Italia se llamó igual, no le cambiaron el nombre. El fascismo en Alemania es el partido nazi. ¿Por qué? Porque no se puede llamar igual que en Italia, porque recuerda que una característica de ellos es que no soportan lo extranjero, de ellos todo tiene que ser nacional. El falangismo es igual que el fascismo y el partido nazi es completamente igual. Odio al extranjero, amor extremo a lo nacional, racista, entre otros. ¿Bien? Porque son racistas, ¿ya? Por ejemplo, en el partido nazi eran la raza aria que decía que era su raza superior a los demás, ¿no? Ellos no soportaban, por ejemplo, a los de piel oscura, a los semitas, a los árabes. Otra característica de ellos es que son extremadamente católicos. Recibieron el apoyo del Papa. En el caso de los papas, aquí destaca el Papa Pío XI. Pío XI es el llamado también Papa nazi. A ver, Francisco Franco. ¿Sí? Más o menos te aclaré tu duda. Listo. Ahí dejamos de falangismo, ¿ya? Lo más importante es su líder,
el más importante, Francisco Franco, pero esto no es creado por él, es fundado por Primo de Rivera, ¿bien? Todos tienen un apodo, Francisco Franco también. Y este gobierno de Francisco Franco entra por un golpe de Estado, porque en España había ganado las elecciones un partido comunista, y la corona no sabía cómo sacarse a los comunistas de encima, así que apoyan al falangismo. Entonces, esto genera una guerra civil. Guerra civil. Guerra civil española. ¿Bien? Esta guerra civil española fue un desastre para España. Habían cualquier cantidad de bandos. Por un lado estaban los falangistas. Por otro lado, los comunistas. Mira, imagina, tú pensaste que así nomás, falangistas y comunistas, no. Como los comunistas son ateos, también salió una facción llamado los cruzados, los católicos. Y contrario a los católicos también aparecen los anarquistas. Luego salen los republicanos. Y luego los independentistas. Y todos contra todos, ¿ah? O sea, no es que era mitad a mitad, era todos contra todos. Falangistas, comunistas, anarquistas, republicanos, independentistas. Era un pan con mango y ceviche de España. Estaba todo ahí de cabeza. Bien. Entonces, ellos son los que van a dar inicio con fuerza a esta Europa fascista. Bien, que tenía como objetivo apoderarse y hacer un nuevo orden mundial. En la Segunda Guerra Mundial ya no aparece España. ¿Por qué no aparece España? ¿Te imaginas por qué? Por esto, pues, por esta guerra civil. Se mataron entre ellos y no quedó nada de España para 1939. Ya. A ver, esto no está en la diapositiva, lo voy a sumar, ¿ya? Lo voy a sumar a la diapositiva para que lo tengas, ¿te parece? ¿Sí o no? ¿Lo pongo o no lo pongo? Ya. Dejamos de compartir. Ahora te respondo, ahora te respondo. Ahí ya nos habíamos quedado. Crisis de 29. Ah, ya, están las causas, ¿no? Lo vamos a poner aquí ya. Guerra antes. Aquí. Ahí lo ponemos ya, para que cuando te lo pase, tengas toda la información. Ya, es importante que tengas toda la información. Listo. Vamos a los principales hechos de esta Segunda Guerra Mundial. Bien, esta Segunda Guerra Mundial, estudiantes, vemos una imagen ahí al lado izquierdo de los soldados. No vayan a creer que una guerra es bonita o es entretenida, una guerra es sangrienta, es cruel y no es nada agradable. Mucha gente muere, mucha gente queda herida y queda mutilada.
Menciona aquí, dícese que el nuevo armamento de Alemania, o el nuevo armamentismo alemán, italiano, ruso, francés, inglés y Estados Unidos, hace posible la creación de nuevas alianzas militares. Pero antes de eso voy a responder una pregunta. Me ponen ahí, profesor. A ver, ¿qué me dice aquí? ¿El falangismo fue antes o después de la guerra con Perú? ¿Guerra con Perú? ¿A qué guerra te refieres? A ver. Eh, no, obviamente, mucho después, ¿no? Porque Perú con España tuvo enfrentamientos en la independencia. Hablamos de 1824 y hasta 1830, 40 aproximadamente. Hablamos de 1830 aproximadamente, el último enfrentamiento entre Perú y España. Y la guerra mundial se da ya en 1900, o sea, mucho después, casi 100 años después. Ya, acá Perú no, acá Perú ya mantequilla. Perú no. Perú ha sido potencia en algún momento, ha sido potencia mundial en el gobierno de Ramón Castilla. Pero ya para 1939 al 45, el Perú ha sido parte de un país, o parte de los países tercermundistas que no pintamos en ninguna parte del mundo. Somos un país exportador de materias primas, donde los grandes capitales hacen lo que quieren con nosotros. La única manera de que se acabe esto, bueno, al menos en tu vida, es que tú estudies, ¿ya? A ver, los chicos que quieren ser políticos, quieren ser presidentes, abogados, quieren ser congresistas, si quieren que algo cambie en el país, lo primero que tiene que cambiar eres tú. Preocúpate por ti. Si cambias tú y dejas de ser pobre para ser rico por tu trabajo, el Perú ya cambió. El Perú ya mejoró. Bien, primero tienes que ver por ti, segundo por ti y tercero por ti. Bien. El nuevo armamentismo, hemos visto las nuevas alianzas militares. Te mencioné hace un instante lo que es el país, los países del eje. El eje está compuesto por Alemania, Italia y Japón, contra Francia, Inglaterra, la URSS y Estados Unidos. Si lo vimos. Y vamos con la ofensiva alemana. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se va a iniciar con la invasión alemana hacia Polonia. ¿Pero por qué Polonia? ¿Por qué tiene que ver Polonia aquí? Ya, para que entiendas esta parte, vamos a dejar la diapositiva por un instante y nos vamos a ir a un mapa de nuestro buscador Google, ¿ya? Vamos a poner aquí para que puedas verlo desde otra perspectiva, ¿no? O de repente no quieres verlo, pero igual lo vamos a poner, a ver. Ya, ahí te voy a compartir. Vamos a hacer un pequeño viaje imaginario hacia Europa en estos instantes. Todos tienen pasaporte, ¿no, chicos? Todos tienen pasaporte. Ya, listo. Ahí está la aplicación de Maps. Demora un poquito en cargar. Ya cargó, listo. Ahí está Lima, está el Perú. Tenemos que dejar el Perú. Vayamos todos rápido, rápido al aeropuerto Jorge Chávez. Hagamos un viaje imaginario. Salgamos de Lima. Ya estamos cruzando la cordillera de los Andes. Vamos a alejarnos un poquito más. Estamos en un viaje imaginario. Ahí está el Perú. Oh, qué lindo es tu país. Ahí está. Salimos por Colombia, Venezuela. Ahí está el Chamo. Avanzamos. Nos vamos por el Atlántico. Así es, Mateo. No hay duda alguna de eso. Cruzamos el Gran Charco, como lo dicen los europeos, al océano Atlántico, para ubicarnos en Polonia, ¿bien? Vamos a Polonia. Aquí está. Mira. Mira. Esto es Polonia en la actualidad. Para 1939, Polonia no existía. Para el 39, Alemania
Mira, lo que está con azul es el país que existió antes del nacimiento de Polonia. Esto era Alemania, pero como perdió la Primera Guerra Mundial, le van a quitar todo este territorio para crear Polonia. Profe, y el otro territorio que está al lado derecho, esta partecita, ¿a quién le pertenecía si no existía Polonia? Ah, ya. Todo este territorio le pertenecía a Rusia. Todo esto era Rusia, incluida Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, todo era Rusia. Capital Moscú. ¿Bien? Pero, acabada la Primera Guerra Mundial, le van a quitar territorios a ambos países y crean Polonia. Dentro de Polonia hay una pequeña ciudad llamada Danzig. Danzig, a ver, veamos Polonia, ¿no? Y en Danzig vivían obviamente alemanes, ¿no? Puesto que recién había sido anexado esta parte a Polonia. En Danzig se estaba pidiendo un corredor vial para que las personas alemanas que vivían en esta zona puedan ir de Polonia a Alemania por este corredor vial, por aquí. Pero el gobierno polaco no accedía. Y los alemanes que vivían aquí en Danzig le reclaman y hacen manifestaciones. Esas manifestaciones serían calmadas o atacadas con la fuerza y cuentan que matan a varios alemanes en Danzig, alemanes que vivían en Polonia. Y eso sería el pretexto para que Alemania, con Hitler, ataque Polonia, con la excusa de defender a los alemanes que habían sido masacrados en este país. Bien, es por eso que el primer país invadido en la Segunda Guerra Mundial es Polonia. Mientras que Polonia era invadida, recuerda que Polonia tenía una economía comunista, eran socialistas. Y Polonia, al verse atacado por Alemania, le pide ayuda a Rusia. Y Rusia, en vez de ayudarla, Rusia viene y también le invade. ¿Y por qué le invade? Ah, ya. Porque Alemania había firmado con Rusia un tratado secreto llamado Ribbentrop-Molotov, en la cual no solamente hablaban de no atacarse, sino también hablaban en este tratado de si en caso existiera una guerra, ambos países se unirían para quedarse con Polonia. Dejamos esto, un momentito. Dejamos de compartir. Así es, Polonia tenía tratado de defensa con los países aliados. Bien, ofensiva alemana. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Rusia habían firmado el pacto de no agresión, que establecía el control del territorio polaco. Lo que te acabo de explicar. Alemania invadió Dinamarca y Noruega para cortar las fuentes de provisión mineral sueco. Esto se llamó el Blitzkrieg, la guerra relámpago. Bien, la guerra relámpago. Continuó la guerra relámpago. Las tropas alemanas invaden Holanda y Bélgica en mayo de 1940. En una guerra relámpago, los alemanes hicieron fracasar la línea defensiva Maginot, que los franceses creían inexpugnable. En Francia, el mariscal Henri Pétain firmó el armisticio de Compiègne, rendición francesa. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Miren, ¿cómo fue la guerra relámpago? ¿Por dónde se mueven las tropas alemanas? Alemania primero avanzaría hacia Polonia, invade Polonia. Luego se va hacia Dinamarca. Dinamarca pasa a Noruega. Luego invade
Holanda o Países Bajos, Bélgica, mira, 1, 2, 3, 5 países en 2 meses. Y de ahí pasa al ataque de su enemigo, Francia. Y en Francia no esperaban un ataque alemán, puesto que ellos creían que iban, después de atacar Polonia, todo el mundo pensaba que Alemania, luego de atacar Polonia, iría rumbo a Rusia, pero no fue así. Bien, entonces de Francia, aquí nadie esperaba a las tropas alemanas, y Francia se ve obligado a rendirse porque no estaba preparado para la guerra. Su gobernante, de Gaulle, huye hacia Inglaterra. Aquí en Inglaterra formaría un grupo llamado Francia Libre, con los cientos de soldados que habían escapado de Francia por la ruta de Dunkerque. Dunkerque es una playa que está aquí en Francia. Cuando salen de Dunkerque rumbo a Londres, lo harían en pequeñas embarcaciones. Este hecho se llama el milagro de Dunkerque, puesto que sobrevivieron muchos cuando se esperaba una masacre. Pero los que lograron huir, bien por ellos, pero también hubo un gran grupo que no pudo huir y se van a ir hacia el sur de Francia, buscando algún tipo de protección. Al ver esta desesperación francesa, su líder que quedó en este país, llamado Henri Pétain, firma la paz con los alemanes, cediendo a los alemanes el norte de Francia y se lo da a los alemanes y ellos lo anexan a su territorio. Todo el norte de Francia se queda. A esto se le llama Francia ocupada, mientras que el sur de Francia se le llama Francia no ocupada. Y para que Francia no ocupada no sufra ataques, le piden que colaboren con el gobierno alemán. Al colaborar con el gobierno alemán, Henri Pétain es llamado el traidor. Lo llaman traidor desde Londres. Pero Henri Pétain lo que él manifiesta luego de la guerra es que lo único que buscaba era salvaguardar la vida de miles de franceses. Ya no podía atacar, no había forma de que gane algo. Entonces no había otra opción que decir, Chepidos, me rindo. Y así es como nace en Francia, al sur de Francia, la República de Vichy, o la República de la Traición. ¿Bien? Así comenzó el ataque alemán, pero Alemania no es el único país en guerra, también Italia. ¿Qué haría Italia? Bueno, Italia comienza a atacar los Balcanes. Era el sueño de Italia. ¿Por qué? Porque él quería, los italianos querían resurgir la antigua Roma y querían anexar lo que era Grecia, está acá más abajito, debajo de Macedonia. Pero Italia, en vez de ayudar a la invasión de los enemigos, hace que Alemania se retrase, porque Italia va a ser vencida en los Balcanes. Al ser vencida, Alemania pierde el tiempo yendo a apoyar a su amiga Alemania, Italia, perdón. Bien, borramos esto. Seguimos. Jóvenes, hasta ahí, por favor, si tienen alguna pregunta, estoy presto a escucharlos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Pueden usar el micrófono. ¿Todo está claro, jóvenes? Todo está claro. Ya, para poder avanzar, ¿ah? Si no, ¿cómo avanzamos? Bien, chicos, avanzamos entonces. Entonces, si todo está claro, entonces yo puedo preguntarles, ¿no? Ya, yo les pregunto a ustedes, a ver. Yo les pregunto a ustedes. Pregunta examen de admisión, ¿ah? ¿Cómo se llamó la noche en la cual Hitler mata a cientos de judíos y destruye las sinagogas? A ver, pregunta de examen, ¿ah? A ver quién responde. A ver, Ítala, Katia, Lisbeth, Christopher. Mateo, estuviste cerca, por ahí es, pero no es.
Yair, estuviste cerca, pero no es vidrio rotos, ¿ah? Muy bien, Andrea, esa es la respuesta. Miguel, no, la noche de los cuchillos largos es la purga en su propio partido político, cuando mata a sus compañeros, cuchillos largos. Pero cuando rompe las sinagogas, destruye las sinagogas y mata a los judíos, es la noche de los cristales rotos. ¿Ya? Estuvieron cerca, muy bien. Muy bien, Katia. Otra pregunta y avanzamos, ¿ya? ¿Cómo se le llama al fascismo en España? ¿Cómo se llama el fascismo en España? Chicos. Así es, Miguel, Christopher Bryan, falangismo, muy bien. El falangismo. Así podemos avanzar, ¿bien? Lo que te decía, invadida Francia, el territorio se dividió en dos, ¿no? La Francia ocupada y la Francia no ocupada. La Francia ocupada por Alemania incluía París, la capital. La Francia no ocupada, o República de Vichy, cuyo presidente fue Henri Pétain, quien es llamado el gobierno de la traición, caracterizado por su colaboración con Alemania. Por otro lado, las regiones de Alsacia y Lorena pasaron a ser parte del territorio alemán. El general Charles de Gaulle, desde Londres, organizó el movimiento francés llamado Francia Libre. Desde Inglaterra, vemos el personaje llamado Winston Churchill. Resiste el bombardeo de la aviación alemana. Paulatinamente, la Fuerza Aérea Británica, la RAF, la Royal Force Air, contraataca e impedirá el triunfo alemán. En 1941, Hitler rompe el pacto con la Unión de Repúblicas Soviéticas Rusas e inicia la invasión hacia Rusia. Cuando comienza la invasión a Rusia, se le llama la Operación Barbarroja. Los soviéticos resisten a esta agresión. En junio de 1941, alemanes e italianos, dirigidos por el mariscal Erwin Rommel y su ejército en el Afrika Korps, ocuparon el norte del África, cerca del Cairo. Ahora, cuando Alemania, cuando Alemania ataca a Rusia, Rusia estaba ligeramente preparada, pero justo aquí aparece un personaje importante en la psicología. ¿Cómo se llamó ese personaje creador del condicionamiento clásico? ¿Alguien sabe cómo se llaman, chicos? Iván Pavlov. Pavlov. Quien condiciona, clásico, clásico. Quien condiciona sus experimentos a los perritos, ¿no? En esta invasión a Rusia se ve el trabajo de varios caninos, de varios perros, que son usados como perros bomba. Y gracias a eso detienen a los tanques alemanes. Te comparto, mira, unas imágenes de estos perritos bomba.
y aunque no hay enemigos en los alrededores, un perro aparece delante de la columna de carros de combate portando un extraño objeto en su espalda. El observador del vehículo que va en cabeza no le da mayor importancia, pues no es más que un animal de compañía extraviado. Sin embargo, el can se exalta sin previo aviso y se mete a toda prisa bajo el armazón del tanque. Instantes después, los soldados de la Wehrmacht se quedan boquiabiertos al observar cómo el vehículo explota envuelto en una pequeña llamarada. Aunque la situación anteriormente explicada es ficticia, la historia sí nos dice que hubo no pocos momentos en los que los Panzerkommandant de los carros de combate alemanes tuvieron que enfrentarse cara a cara con unos extraños enemigos de 4 patas. Estos se correspondían con unos canes que, cargados con un chaleco de tela lleno hasta los topes de TNT, habían sido entrenados para arrastrarse bajo los Panzer enemigos, haciendo así estallar la carga explosiva que portaban. Dichos asesinos eran conocidos por los soldados soviéticos como perros mina y, por los alemanes, como perros antitanque. Unos animales que acudían a una misión kamikaze movidos únicamente por el entrenamiento y sin saber cuál sería su cruel destino. Fue aquí cuando surgieron los perros antitanques soviéticos, también conocidos como perros antitanques, que llegaron a ser una gran amenaza para los tanques alemanes en los primeros años de contienda. Los perros antitanques soviéticos fueron una gran amenaza para el avance alemán en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Atados con explosivos, enviaban a estos animales en misiones para destruir equipos enemigos. Aunque actualmente pueda resultar algo perturbador para los activistas por los derechos de los animales, es importante recordar cómo era aquella época. Había un enemigo formidable y malvado casi a las puertas del Kremlin. Las ametralladoras en los tanques alemanes eran demasiado altas para alcanzar a los perros suicidas y, gracias a la cobertura de la infantería soviética, los alemanes no podían salir fácilmente de sus tanques y disparar a los perros con rifles. Las unidades alemanas de tanques a menudo detenían su ataque si veían en el campo de batalla unidades con perros dispuestos a destruir sus tanques. La única manera eficaz que había para detenerlos era utilizando lanzallamas. A menudo, cuando las fuerzas alemanas pasaban a la ofensiva, disparaban a todos los perros en el camino. Incluso los aviones de la Luftwaffe abrieron fuego contra ellos. El uso de perros antitanque no fue una respuesta a la invasión nazi de 1941. El entrenamiento de este tipo de canes comenzó en la década de 1930, mucho antes del estallido de la Gran Guerra Patria. Se les entrenó para arrastrarse debajo de los tanques enemigos con 12 kilogramos de dinamita. Una larga palanca provocaba una explosión al entrar en contacto con el objetivo. A los perros se les instruyó para que se colaran debajo de los tanques. Los mantuvieron hambrientos durante varios días y después colocaron trozos de carne bajo los tanques de prueba. De esta manera engañaban a los perros, les hacían creer que podían encontrar comida debajo de todos los tanques. También se les enseñó a no temer a la artillería pesada y se les entrenó para arrastrarse hasta la parte trasera de un tanque, de manera que pudieran evitar el fuego de las ametralladoras enemigas. Poco importaba que las mascotas más utilizadas del mundo fueran entrenados para combatir al peor enemigo posible. Por cruel que pudiera parecer, fue una solución desesperada de los soviéticos que muchas veces se les volvió en su contra. Tras una decisión de 1924 que autorizaba que los perros ayudasen al ejército, se montó una escuela de adiestramiento de perros en Moscú. Los militares reclutaban a adiestradores de perros policías, cazadores, veterinarios y entrenadores de circo. Se crearon otra docena de escuelas tras el éxito cosechado por la primera y se creó entonces la División de Adiestramiento de Perros en la Unión Soviética. Al comienzo, los perros eran adiestrados para portar suministros, identificar minas y salvar personas, tareas en las que los canes demostraron su sobrada valía. Hasta aquí todo normal. Por esto, se entrenaron a muchos canes para que metieran debajo de los tanques alemanes e hicieran explotar una bomba y destruir así a los tanques del enemigo. Fue en 1939 cuando aparecieron por primera vez en el Ejército Rojo, pero no se probaron hasta que los alemanes se encontraban muy cerca de Moscú. El primer batallón estuvo compuesto por 212 perros y 199 adiestradores que se desplegaron cerca de Moscú. Este ataque resultó un auténtico desastre para los rusos ya que su propia infantería no les cubrió,
por lo que los alemanes lograban disparar con facilidad a los perros desde posiciones ventajosas. El primer gran ataque con perros fue un desastre absoluto porque la infantería soviética no los cubrió. Los nazis dispararon fácilmente contra los animales. Además, los entrenadores cometieron un grave error táctico. Los tanques soviéticos con los que los entrenaron funcionaban con diésel. Los canes estaban acostumbrados al olor de este combustible, pero los tanques alemanes usaban gasolina. Así que los perros estaban completamente confundidos en el campo de batalla. A pesar de este primer desastre, el ejército soviético no desistió en su empeño de utilizar perros para contrarrestar a los tanques alemanes. En el año 1942 eran ya 2.000 perros los que había en el frente y participaron en varias batallas decisivas para la guerra. Los soldados que no murieron se rindieron con los perros. Durante los interrogatorios revelaron los métodos que habían utilizado para entrenar a los perros antitanque. El 21 de julio de 1942, los perros suicidas contribuyeron de manera determinante en una batalla importante cerca de Taganrog, en el mar de Azov. Cuando 40 tanques enemigos se estrellaron contra una batería de cañones antitanque y comprometieron la posición de la Brigada de Infantería Naval, los nazis llegaron muy cerca de Taganrog y lo único que se interpuso entre ellos y el puesto de mando soviético fue un batallón de valientes perros que consiguieron lanzar un ataque simultáneo contra los alemanes. 56 perros lanzaron un ataque de manera simultánea y destruyeron gran cantidad de tanques enemigos. Los perros no solo detuvieron la ofensiva, sino que forzaron a los alemanes a abandonar el campo de batalla. Durante el sitio de Leningrado, un grupo de perros se dedicó a destruir tanques y fortificaciones enemigas. Consiguieron colarse a través del alambre de espino, identificaron la ubicación del enemigo y corrieron hacia la entrada de los búnkeres, donde habían detectado la presencia humana. Consiguieron hacer saltar por los aires varios búnkeres, así como un depósito de municiones. A mediados de 1943, la situación en el frente de batalla había cambiado, porque habían recibido material antitanques de los aliados, y fue por eso que dejaron de utilizar perros para misiones suicidas. Vamos a dejar un momento los perritos. Sé que varios están tristes. Así es la guerra, chicos, así es la guerra. Como les comenté, no hay cosas muy bonitas que ver aquí. Pero tenemos que conocerlas, ¿no? El objetivo de la historia es conocerla para no volver a repetirlo. Bien. Mientras que ocurría esto en Europa, se mencionaba que en África, los alemanes, dirigidos por el mariscal Rommel, apodado el Zorro del Desierto, ocuparía el norte de este continente y apoderándose del Cairo, que era una antigua colonia inglesa. Y en el Pacífico, Japón comienza a atacar. El imperio nipón se decide invadir Indochina, conocida como Vietnam. Indochina, Vietnam es lo mismo. Singapur y Filipinas en 1941. Filipinas era colonia norteamericana. Y bueno, Estados Unidos se ve obligado a participar en una guerra que no quería entrar. Viene el ataque a la base norteamericana de Pearl Harbor, o Bahía de las Perlas, en Hawái, destruyendo una poderosa flota de guerra y centenares de aviones. Estados Unidos entonces declara la guerra a Japón, mientras que estaba en el poder el presidente Theodore Roosevelt. Al ataque del eje, los aliados comienzan a planear la contraofensiva. El 11 de agosto de 1941 se da la conferencia de Terranova en Canadá. Winston Churchill, Theodore Roosevelt firman la Carta del Atlántico. Se comprometen al respeto de las libertades básicas. Hablamos de los derechos humanos, debido a la noticia de los campos de concentración de los judíos que había en territorio polaco y alemán. Combates de Midway y Guadalcanal. Triunfo norteamericano marcando el inicio del hundimiento nipón. O sea, le duró poco Japón su guerra. Batalla de Stalingrado, como hemos visto la participación de los perritos. Es parte de la contraofensiva y victoria soviética. Capitulación, es decir, rendición, se rinde
El mariscal Federico von Paulus. Rendirse era algo imposible para los alemanes, pero sería uno de los primeros que se rinde. Algo anecdótico que aquí vemos es que Rusia era aliado de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Pero en Stalingrado, Rusia pelea sola. Nadie le ayuda. Solamente armamento le llegaría por parte de los ingleses, pero ellos pelean solos. Se le llamó la Gran Guerra Patria. Batalla de Alamein en Egipto. Los ingleses, al mando de Montgomery, derrotan a los alemanes de Rommel. Rommel se va a Alemania y bueno, se suicida. En mayo de 1943, los aliados capturan en Sicilia el Consejo Fascista, quien retiró el apoyo a Mussolini. Posteriormente, el Duce será asesinado junto con su amante Claretta Petacci el 28 de abril de 1945. Son colgados y luego son sacados de esas ataduras y los crucifican en Roma. Imagínate, ¿no? El Duce, el infalible, que nunca se equivocaba, muere crucificado. Conferencia de Moscú, en octubre de 1943, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China tratan sobre la creación de un organismo internacional. Viene la conferencia del Cairo. Hablan acerca de la rendición de Japón. Conferencia de Teherán, el 28 de noviembre de 1943. Primera reunión de los tres grandes. Churchill, Roosevelt, Stalin hablan sobre el día D, el desembarco en Normandía. Querían liberar Francia. En febrero de 1945 se da la conferencia de Yalta. Los aliados preparaban los acuerdos para el fin de la guerra. Berlín es sitiado, Hitler se suicida. Si Hitler y Mussolini están muertos, quedaría únicamente el señor Hirohito por vencer. Encarnizados triunfos norteamericanos en Iwo Jima, Okinawa. A pesar de las derrotas, los japoneses resistían fanáticamente, no querían rendirse. Es así que el 6 y 9 de agosto de 1945, el presidente norteamericano Harry Truman ordenó el lanzamiento de 2 bombas atómicas en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, obligando a la rendición de Japón. Bien, con las bombas atómicas se da fin a esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a compartir las preguntas. Bien, chicos, vamos a responder, ¿bien? Vamos a responder. Pregunta número 1. A ver, jóvenes, ayúdenme con las claves. Ayúdenme con las claves. El 6 de agosto de 45, con el fin de vencer la resistencia japonesa, fue arrojada la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. La decisión de emplear esta nueva y terrible arma la tomó, a ver, Truman, muy bien, clave BB, Harry Truman, porque Roosevelt ya había salido del gobierno. Pregunta 2. La Guerra Fría se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta 3. Pregunta 3.
Esta es la cervecería de Múnich, 3C. 4. Muy bien, 4E. Mein Kampf. Está en alemán, pues. 5. Dedo, muy bien, dedo. 6. La crisis de 29 se produce durante la presidencia de Hoover. El New Deal se desarrolla con las teorías económicas de Keynes. 8. La causa principal de la crisis de 29 fue... Muy bien, Mateo. Muy bien, Mateo, esa es la respuesta. 8, la B. 9. 9. La justificación ideológica fundamental que impulsó a la Alemania nazi a desencadenar la Segunda Guerra Mundial fue... A ver, sí, claro, la revancha de Hitler es un motivo, pero no es la justificación. ¿Cómo lo justifica? Con el espacio vital. Esa fue su justificación. Buscaba espacio vital para extraer recursos y así ser nueva potencia. Pregunta 10. Vamos, chicos, pregunta 10. Mira bien las preguntas, ¿ah? Para que puedas después responder tu evaluación. La consecuencia más importante de la Segunda Guerra Mundial... El capitalismo ya estaba desarrollado, no puede ser la E. Muy bien, Mateo. Así es. La desaparición de los imperios coloniales. Vamos con la 11. Uy, la 11 está fácil, ¿ah? 11 está fácil, ¿ah? Vamos, Mateo. Vamos, Miguel. Iván, esa es la clave. Karim, esa es la clave. Muy bien. El presidente que aplicó el New Deal para solucionar la crisis fue... Roosevelt. Pregunta 13. Pregunta 13. ¿Qué dice, chicos? La 13. El putsch de Múnich. Es Hindenburg. Letra... Uy, dos Hindenburg. Hindenburg y Hindendorf. Es Hindenburg, chicos. Disculpen, la letra C, Hindenburg. La caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, a inicio de la Gran Depresión, que conllevó a una de las más grandes crisis del capitalismo mundial, tuvo como factor desencadenante puede ser la B como puede ser la E. ¿Qué dicen ustedes? ¿La B o la E?
Claro, para que caiga el dólar, claro, la B, ¿no? La B, ¿sí? ¿Nos empleamos por la B? Ya, listo. Y la 15, Keynes. ¿De qué habla Keynes, chicos, en economía? Keynes habla de la participación del capital particular dentro del Estado. Son las ideas keynesianas, ¿no? El llamado también liberalismo económico. Bien, jóvenes, hemos terminado, hemos concluido. Espero que te haya gustado la clase y ahora no te vayas a ir, no te vayas a ir porque te voy a enviar el material, te voy a enviar el material. Un momento.